Las comadres nos juntamos para trenzar lazos de afecto, experiencias y sabiduría. Nos juntamos para rescatar la memoria de nuestras ancestras. Nos juntamos para politizar y colectivizar las problemáticas que nos atañen a las mujeres. Nos juntamos para tomar la palabra y poner en valor nuestras voces y ser eco de aquellas que pretenden invisibilizar. Sí, somos buenas comadres. Somos buenas comadres porque somos mujeres sororas. Lo que hacemos con las comadres es reivindicar esta palabra. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Las Comadres. Las comadres, voy aquí con la comadre. Una gran comadre. Vilma Núñez, una gran comadre bien conocida en Nicaragua. Bienvenida, doña Comadre Vilma. De mucha gente, de muchas mujeres, de muchos hombres, muy bien conocida, como decimos en Argentina. Así es, comadre Patricia, así que le damos la bienvenida a la doctora Vilma Núñez, muy querida, muy conocida por muchas personas. Buenas tardes, doña Vilma. Bueno, queremos hoy en este programa, comadre, saludar también a las plataformas, a la audiencia de las plataformas que nos están sintonizando, compartiendo la transmisión de este programa, como Agenda Propia y La Lupa. IP Nicaragua, Radio La Costeñísima, República 18 e Intertextual. Así es. Si se nos olvida alguna, pues ahí le pedimos disculpas. Creo que se le olvidó Galería New, comadre. Galería New también. Galería New, sí es cierto. Así es. Así que saludo a toda la audiencia de Radio Voz y de todas estas plataformas digitales que están transmitiendo, al igual que transmitimos por Facebook y por YouTube, y después este programa se sube a Spotify también y es transmitido. Así que bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Esperamos sus comentarios. Por ahí vamos a tener también el número de WhatsApp en pantalla para que nos puedan escribir. Hay personas que prefieren enviar su mensajito a WhatsApp. Así no se exponen públicamente en el Facebook o en YouTube. Y aquí lo podemos leer. Ahí tiene el número 5778-7267 para que nos escriba, nos haga comentarios, también haga sus preguntas o plantee sus inquietudes respecto al tema de esta tarde, que hoy hablamos sobre Nicaragua. Se impone el terror, persiste la resistencia. Así dice el informe 2021-2022, ¿verdad? Que ha sacado recientemente el CENID y que ha sido bastante divulgado, y que hoy pues queremos compartir con ustedes pues las inquietudes acerca de los grandes hallazgos de este informe. Pero antes vamos a ver un video que introduce lo que dice el CENID en el informe. Es un resumen de la introducción del informe. Se impone el terror, persiste la resistencia. Así se titula el informe de derechos humanos publicado por el CENID recientemente. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, entrega su informe anual 2022 sobre la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. El reporte señala el incremento de la represión ejercida por el régimen Ortega y Murillo y la instauración de un estado de terror permanente, consolidado por las más recientes farsas electorales, la de las elecciones presidenciales en 2021 y las municipales en 2022. Este informe aborda las violaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa en Nicaragua. De manera específica se aborda la situación de las personas presas políticas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y torturas a las que son sometidos en distintas cárceles a nivel nacional, y el nefasto control del régimen sobre el Poder Judicial y demás poderes del Estado e instituciones de Nicaragua.
documenta las violaciones a la libertad de asociación y la destrucción del tejido social con las masivas cancelaciones de las personerías jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil y el impacto que esto ha tenido en la sociedad nicaragüense. También condena las numerosas violaciones a la libertad religiosa, persecución, detenciones, criminalización y judicialización a los sacerdotes. Además, contiene un apartado sobre las atenciones y acompañamiento que brinda el CENID a las víctimas de violaciones de derechos humanos, litigios estratégicos, comunicaciones e incidencias realizadas por la organización, en un contexto nada alentador, lleno de riesgos. De esto y más, entérese en Las Comadres. La doctora Vilma Núñez nos habla sobre los resultados de este importante informe. Bueno, ¿qué le ha parecido el informe, doña Vilma? Sí, bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, por la invitación a este privilegiado, pudiera decir yo, espacio donde prácticamente convergen voces, análisis, plataformas, se le dice en técnico, de quienes nos mantienen informados y quienes acompañan a los que seguimos luchando dentro y fuera del país en nuestro quehacer diario para algún día conseguir la libertad en Nicaragua, para lo cual definitivamente es imprescindible seguir defendiendo los derechos humanos. Y en este momento en que prácticamente todos los mecanismos de protección internacional, de protección formal, no poder recurrir ante un tribunal, porque el tribunal es parte también de los instrumentos de represión, no poder recurrir a ninguna instancia administrativa porque no te dan respuesta. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Lo que en derechos humanos llamamos mecanismos de defensa no formal. Y esta fundamentalmente se realiza a través de la denuncia pública. La denuncia pública no es simplemente dar una noticia, sino que compartir con la gente, recabar sus opiniones y poner al tanto nuestros criterios sobre efectivamente lo que está ocurriendo con un enfoque de derechos humanos. Y eso, que es lo único que nos queda como defensores y defensoras de derechos humanos, decididas a continuar hasta que no podamos, hasta que no tengamos fuerza física para hacerlo, es los acompañantes imprescindibles en este esfuerzo, son los periodistas, son los espacios como los de ustedes, son los espacios como el de Las Comadres. Entonces prácticamente estamos juntas en esta lucha y nada mejor que compartir a través de ustedes lo que son nuestras inquietudes, nuestras expectativas, porque también en medio de todo esto tenemos expectativas. Tenemos expectativas y tenemos que definitivamente compartirla. Entonces, ustedes, por favor, con los aciertos y errores, nada es absoluto, que pueda tener nuestra valoración en el informe, siéntanse parte del mismo. Siéntanse todas y cada una de ustedes actoras de este esfuerzo de recopilación o de juntar precisamente todo lo que hemos vivido, con lo que hemos tratado de luchar, bueno, y compartir. Entonces, este no es un informe del CENID, pues es un informe que puede ser de mucha de la gente que está luchando, pero específicamente asúmanlo como un informe de Las Comadres. Gracias, doña Vilma. Muchas gracias. Y la pregunta entonces obligada es, ¿cuánto contribuyen, cómo contribuyen este tipo de informes a la situación del país? Sí, bueno, sí, antes de contestar su pregunta y para que no se me escape, en primer lugar yo les quería decir que les agradezco tremendamente y además pienso que es la mejor forma de empezar la presentación de
de un esfuerzo como este, de un informe como este, presentando el contexto de forma tan viva como ustedes lo han hecho con ese video. Por eso ustedes son parte también de este esfuerzo. ¿Y por qué digo de que es importante presentarlo en el contexto real donde las cosas ocurren? Que es lo que se llama contexto. Porque todo tiene su causa y el efecto que produce. Las violaciones de derechos humanos no son hechos aislados, no se dan por abstracto, sino que se desarrollan y se realizan dentro de un contexto que está determinado por esos brutales hechos que ustedes gráficamente han presentado y que tienen como motivación precisamente la decisión, llamémosle enfermiza, o la decisión, no le pongamos calificativo, de un régimen que quiere a toda costa exterminar precisamente a los actores sociales en este país para perpetuarse en el poder. Entonces, un análisis de derechos humanos no se podría hacer objetivamente si no se analiza en qué contexto se está produciendo, cómo se está produciendo. Por eso es muy, muy importante y me alegra que ustedes hayan presentado eso gráficamente, lo que es precisamente nuestra introducción. De todas maneras, también para los que están compartiendo con ustedes, con nosotros, esta presentación, ¿cómo se hace un informe anual? Es bien difícil recopilar, si así se le pudiera llamar, lo que ha acontecido durante un año en un país. Entonces, nuestro informe no pudiéramos decir de ninguna manera que es un informe completo que refleja toda la situación de derechos humanos. Imposible. Hemos tenido prácticamente que priorizar, haciendo una evaluación propia, cuáles han sido, en primer lugar, aquellos ejes, aquellas tendencias prácticamente que han marcado de forma más cruel, de forma más determinante, la situación de violación de derechos humanos en el país. Y en segundo lugar, cuáles han sido las posibilidades reales que hemos tenido de constatar directamente ese tipo de violaciones. Porque las violaciones de derechos humanos que aquí presentamos, el informe en general que aquí estamos presentando, es el reflejo prácticamente de aquellos casos, de aquellas situaciones que de manera limitada, de manera insuficiente y a veces frustrante por la situación en que vivimos casi de clandestinaje, hemos podido acompañar directamente. Son producciones prácticamente del análisis al que hemos llegado al acompañar sobre todo a las familiares de las víctimas, que son la fuente principal de informaciones a las cuales no se tiene definitivamente acceso. Y este esfuerzo propio del CENIDE está definitivamente enriquecido y acompañado recurriendo a otro tipo de fuentes, como son, por ejemplo, ustedes, todos aquellos análisis que se hacen de las diferentes situaciones y de las diferentes instancias involucradas en la comisión de las violaciones de derechos humanos. Y por último, también se recurre a las fuentes abiertas, o sea, todo aquello que diariamente y a cada momento las redes, las diferentes plataformas están produciendo, después de las constataciones y todo lo demás también. Entonces, por eso decimos, este informe del CENID no le pertenece solo al CENID. Pudiéramos decir que aquí se pudiera tal vez ver condensado y resumido el esfuerzo de denuncia pública, que es una forma de defensa de los derechos humanos, que toda la gente, a través de sus redes particulares, a través de las redes sociales y a través de todas sus plataformas, iniciativas como las de ustedes, han hecho durante el año. Fíjense que cuando publicamos este informe
y agradecemos, aprovechamos, pues, ¿verdad?, a través de las comadres para agradecer la cobertura que tuvo y la difusión, la apropiación, pudiéramos decir que las diferentes instancias de divulgación, de comunicación, hicieron del informe. Nos preguntan, pero ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Creen ustedes que va a servir para algo? ¿Para qué sirve? Si prácticamente aquí ya está, ya se sabe prácticamente todo. Entonces yo le digo, precisamente porque uno de los propósitos que debemos de tener es que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Es prácticamente este esfuerzo una contribución a mantener viva la memoria, a construir precisamente esa memoria histórica que sí debemos de construir para poder dar el salto hacia la justicia y hacia la libertad en un futuro. Y pudiéramos decir también de que, bueno, en este momento quizás sirva para decir qué barbaridad como estamos viviendo, pero por favor que nadie se ponga bien triste a leerlo, a pesar de todas las barbaridades. Al contrario, que todas esas barbaridades, si así se le puede llamar, que se reflejan en ese informe, sirvan para reafirmar nuestro compromiso de llegar precisamente a construir esa memoria histórica que nos permita dar el salto hacia la justicia y hacia la libertad de Nicaragua en algún día. Que no se nos olvide, por ejemplo, viene porque cada día la sucesión de agresiones, de nuevos hechos violatorios, de tanta perversidad, uno tiene que estar pasando la página. Que no se nos olvide, ya que lo tienen allí en pantalla, que no se nos olvide la carita de John Serna. John Serna lo recogimos así como una de las víctimas más graves de todo el año. Sigue siendo victimizado. Su vida sigue en riesgo. Entonces, no nos olvidemos de ninguna de aquellas personas que prácticamente son las víctimas, los actores principales, lamentablemente de manera muy cruel y dolorosa de este esfuerzo que tenemos que buscar cómo potenciar. Gracias, doña Vilma. Tal vez podemos ampliar un poco lo que ustedes plantean sobre el caso de las personas presas políticas, cómo son tratadas las personas presas políticas por el régimen y qué pasa con los poderes públicos, con los poderes de Estado, la Corte Suprema de Justicia y los otros poderes que hay en Nicaragua. Sí, vamos por partes. Tu pregunta es muy amplia y me facilita. Me facilita conversar con ustedes todo lo que es sobre el informe. Quisiéramos decir todos los empeños, todos los desvelos, todo de escribir y después borrar, consultar y todo eso hasta tener, ¿verdad?, este producto. Para poder presentar este informe tuvimos que hacer definitivamente un análisis y como les decía, no podíamos hacer un informe, pensar en un informe completo, no pudimos hacerlo todo. Hay muchos aspectos, muchos derechos civiles, muchos derechos económicos que definitivamente, ambientales ahora, que no están cubiertos. Y entonces nos preguntamos cuál ha sido nuestra preocupación y nuestra ocupación principal. Y precisamente fue la situación de los presos políticos. Exigir su libertad de manera de la pena permanente. Entonces, y es precisamente en este sector de la población, en este sector de los reos de conciencia que hay en nuestro país, que seguimos contando al cerrar 235, pero lamentablemente hoy, apenas a los 25 días del mes de enero, ya no son 235, ya son aproximadamente 240. Prácticamente en el mes de enero, ya saliéndome del informe, ha habido un incremento de esas capturas y de esas judicializaciones. Entonces, ese fue como el principal eje
como la principal beta que quisimos atender, por lo que representa ello. Y además, como el objetivo primero que nosotros podíamos conseguir. No se puede, yo pienso, nosotros pensamos en el CENID, que no se puede estar pensando en transformaciones más profundas y eso con las cárceles llenas. No se puede de ninguna manera estar pensando en el ansiado diálogo con las cárceles llenas. Entonces, hay que fortalecer la lucha por sacar de esas ergástulas de la dictadura a lo más preciado de nuestra gente, a lo más preciado de nuestros viejos, de nuestros ancianos, de nuestras mujeres y de nuestros jóvenes. Hoy precisamente fueron condenados 2 jóvenes, los de AUN, fueron condenados. Ayer habían sido condenados 3 personas, 2 mujeres y un hombre, la familia Roy, la familia de Javier Álvarez Zamora. ¿Solo por qué? Porque son parientes de Javier Zamora. Entonces, definitivamente allí esto tenemos que limpiarlo, tenemos que resolverlo para poder pensar en definitivamente alcanzar las otras situaciones. También les quería decir de que en esta escala de valoraciones analizamos otras cosas. La represión contra la Iglesia Católica. Y es una represión también que abarca no solamente las creencias religiosas, toda esa acumulación de hechos y de cosas que se han dado durante la persecución contra la iglesia, sino que también allí se incluye todo lo que ha sido la violación a la libertad de expresión. A la libertad de expresión, que definitivamente es un objetivo a conseguir por parte del régimen, silenciar completamente a los medios de comunicación, a los periodistas independientes que han también tomado parte de los costos de esta represión, muchos de ellos teniendo que salir del país, muchísimos de ellos trabajando así con esa sensación de que te estás escondiendo, de que definitivamente hay gente que se te esconde. Y no es porque no te quiera ver la cara o saludarte, sino porque les da miedo que alguien del espionaje que se ha tenido en el país los vea saludándote. A mí me pasa. Doña Vilma, y actualmente la gente tiene temor también de denunciar porque los familiares de los presos políticos dicen de que si ellos denuncian a los presos les hacen daño dentro de la cárcel, que mejor no hablar porque están amenazados de que si dicen algo se desquitan con los que están presos. Pero además si quieren detener a alguien y no lo encuentran, se llevan a la familia, ¿verdad? Como la familia que usted mencionaba ahorita. Sí, fíjate que esa situación tiene un triple efecto, y es que se tienen miedo por lo que les pueda pasar a ellos, no solamente personalmente a los familiares, sino que en sus bienes. Tienen miedo sobre todo cómo se pueden desquitar en la persona que está presa, indefensa, en poder de esa personas a las que yo no sé si todos lo harán conscientemente, si todos gozarán torturando gente, o hay otros que se ven obligados a torturar porque incluso entre ellos mismos se están espiando. O definitivamente también eso tiene un efecto sobre las posibilidades de defender derechos humanos, porque precisamente no se puede acceder a la fuente. Y si nos dicen no, hay que publicar esto, no quiero que se sepa, no quiero que digan el nombre, y lo único que nos queda es la denuncia pública. Como les digo, no es denunciar por denunciar, no es informar. La información veraz y consistente y oportuna la hacen los periodistas, los medios de comunicación. La denuncia pública contiene eso y contiene también la valoración y el señalamiento de los
de los derechos que se están violando, más las repercusiones reales que tiene en la gente. Otro eje de los que tuvimos que atender y que tiene un efecto muy cruel en el país es prácticamente la destrucción del tejido social. Vean, de las 3.000 y tantas organizaciones de la sociedad civil que se han destruido, que se las han robado, que las han asaltado, que las han cerrado, la mayoría, los miles, pudiéramos decir, fueron realizadas en una escalada sin precedentes en ninguna parte del mundo en este año. Entonces, estas son las cosas, ¿verdad?, que se reflejan en el informe y que de alguna manera marcan precisamente lo que caracteriza el informe. Allí en el informe también nosotros tratamos de señalar lo que era una práctica cuando el CENID existía legalmente, cuando hacíamos estos informes anuales, que ha sido una tarea permanente y cotidiana del CENID, vos bien sabías, Patricia, hacer un informe anual. Ya hubiera sido el informe número 33. Entonces no quisimos romper precisamente ese récord, con la esperanza y con la expectativa y con los esfuerzos para buscar cómo algún día, aunque personalmente ya no estemos, así es la vida, así es la naturaleza, pero que precisamente ese esfuerzo que se llamó CENID continúe en poder de ustedes, continúe en poder de los jóvenes, continúe en poder de quienes van a tener la posibilidad de rescatarlo y hacerlo funcionar, quizás de mejor forma que como nosotros lo hicimos. Por eso es que el informe señala las dos cosas. En un primer lugar, sembrando, se impone el terror. Se impone el terror, dice, prácticamente titula lo que significa el accionar represivo del gobierno, que ya no se puede decir este es un gobierno violador de derechos humanos, ya casi no se le puede llamar políticamente hablando dictadura. Este es un gobierno, aquí hay un terrorismo de Estado y sus acciones son prácticamente terroristas. Por eso lo pusimos, se impone el terror. Pero ese terror no caracteriza la situación de Nicaragua. Aquí en Nicaragua, aunque nos tengan silenciados, aunque nos tengan limitados, aunque nos tengan con ese porcentaje, esos 300 y pico mil, 200 y pico mil hermanos nicaragüenses obligados a vivir fuera de su patria, está la gente en resistencia. Y quizá la resistencia no se manifieste en manifestaciones en la calle, en salir una bandera, en hacer una marcha, porque ya no se puede. No queremos más víctimas. ¿Para qué victimizarse? ¿Para qué seguir aumentando el déficit humano que ya aquí existe en el país? Pero hay el propósito y la firme decisión de seguir luchando, de seguir resistiendo, y por eso decimos, persiste la resistencia. Porque yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí en el país, dentro de ese 80 y tantos % de la población, que incluso recientemente las encuestas han revelado que quieren un cambio, no quiere cambiar las cosas? Y eso es resistir. Y el mejor esfuerzo, la mejor muestra de resistencia es precisamente el que están dando nuestros presos y presas de conciencia dentro de las ergástulas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso de mantenerse firme, eso de no doblegarse, eso de en una reunión tratar de sacar un chiste, como lo han hecho algunas de las compañeras en las visitas que han tenido, eso de decir no nos vamos a doblegar, eso de mantener ellas viva la esperanza de que se va a resolver, de que van a salir de esas cárceles y que se van a ir a reunir con sus niños, con sus niñas. Eso de alegrarse al recibir una carta, eso de alegrarse al poder hablar por teléfono, tanto que te lo regatearon.
Y eso de soportar y decir, no se preocupen, que aunque después de esta visita y aunque después de estos aparentes halagos, con ese aparente cambio de actitud que ha habido de comportamiento con el tratamiento en las contadas visitas a los presos políticos, las vuelven a recluir, las vuelven a aislar. Tenemos que preguntarle al régimen que sea coherente. No ha habido avance, doña Vilma, con todas las negociaciones, con toda la presión que se ha hecho, por ejemplo, cuando no les permitían ver a sus familiares, por ejemplo, cuando las mamás y los papás querían ver a sus niñas y a sus niños, no les permitían verlo. Vimos que después con la presión social se logró que eso fuera posible. Supe que en diciembre también la familia de Manuel Obando y de Wilberto también pudieron visitarles. De alguna manera se ha cedido, ¿no?, a la petición de la ciudadanía, que sabemos que es un derecho, ¿verdad? Que no están haciendo ningún favor, es un derecho ciudadano. Sin embargo, era una cosa que no les permitían, que ni sabían cómo estaba la familia, que estaban en aislamiento. Ahora siento que ha habido, o estoy equivocada, no sé, tal vez desde fuera no veo bien la situación. No, de ninguna manera, precisamente ahí está el efecto positivo de la resistencia. Ese aparente cambio, eso que están haciendo, que los han convertido hasta cierto punto en show, para después publicar, quién sabe qué, un libro blanco, dicen que están preparando, para demostrarle al mundo que ellos tratan magnánimemente a los reos. No, magnánimamente es un derecho. Los debían de haber tratado siempre así, pero ni siquiera eso, nunca debía de haber estado aquí en Nicaragua nadie preso por esos motivos, porque ninguno de ellos ha cometido ningún delito. Todos han sido situaciones imaginarias de esta mente, de esta gente que tiene su mente completamente desviada. Pero entonces allí, y lo otro, doña Vilma, la salud de estas personas. ¿Cómo? La salud de estas personas que están presas, ¿cómo se puede saber exactamente qué pasa? Me decía ayer una amiga que el padre Sadiel es uno de los que está bien mal de salud, pero está desmejorado totalmente, pero que la gente no sabe. Incluso ellos ni siquiera sabían de que estos dos muchachos habían sido apresados. Y si no fue porque se encontraron en la sala de visita que coincidieron allí en el mes de diciembre, no se enteran. Y que lloraron todos juntos porque no sabían de que los otros estaban presos, pero que además están muy mal de salud. Entonces, ¿cómo? Esto es parte de una estrategia. Sí, pero es que estas detenciones arbitrarias, los acosos, las persecuciones, las amenazas, todo esto es parte de una estrategia, doctora. Sí, es que pasa lo siguiente, las posibilidades de saber lo que pasa adentro se han limitado porque ya directamente han amenazado a los familiares, no pueden ir a contar nada de lo que pasa aquí, porque entonces aquí los desquitamos. Pero, se nos han dicho, no han tenido pelos en la lengua para decirlo. Y por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, definitivamente sus familiares también han entrado en pánico, pero es que además ahora antes había la expectativa, hasta antes de diciembre, había la expectativa de esperar la audiencia, de esperar el juicio, porque era la oportunidad en que un familiar podía entrar y almorzar con él o verlo por lo menos 10 minutos, y ahora no dejan entrar a los familiares a los juicios. En los últimos casos que han habido, el caso de la Orbiler y de William Roy, en el caso de los muchachitos de aún no dejaron entrar, no dejan entrar a los familiares. En el caso de Gabriel López, el hijo de Andrea Margarita, no dejaron entrar a sus familiares. Entonces ya ni los juicios se han vuelto mucho más secretos, y entonces se ha limitado la posibilidad de saber más. Pero sí estamos claros y conscientes de que definitivamente siguen resistiendo, que están prácticamente conscientes de que ellos mismos tienen que cuidarse,
que cuidar su fortaleza espiritual, su fortaleza mental, su fortaleza física, las pocas posibilidades que tienen de recibir sol, las pocas posibilidades que tienen de comer un poquito más, pues que las aprovechen porque entre más fuertes física y psicológicamente estén, mayores posibilidades de realizar su propósito, de resistir y salir a las calles donde lo vamos a estar esperando todos con los brazos abiertos. Pero el régimen no cesa. Eso lo dicen las detenciones que hubo durante las elecciones municipales, por ejemplo, y las que siguen habiendo. Vea, definitivamente hoy conversaba yo con un colega tuyo sobre cuál es el propósito, qué es lo que los causa, por qué seguir prácticamente persiguiendo y atemorizando y procesando a todo lo que se mueve. A todo lo que se mueve. Prácticamente, como te digo, aquí se está impulsando no una política de sistemática violación de derechos humanos. Aquí lo que se está impulsando es una política de exterminio. Quieren prácticamente terminar con todo. Y lamentablemente, cuando se dan situaciones de esta naturaleza en países que no son democráticos, siempre existe la posibilidad de contar con la actuación de un poder judicial independiente. En cambio, aquí no. Aquí prácticamente el poder judicial es un instrumento más de la represión. Y si ustedes pueden ver en el informe, lo hemos valorado con fundamento que fue el peor instrumento de represión este año. Superó precisamente la brutalidad de la policía. Si ustedes vieron, ya la policía solo andaba metiendo en miedo, ya fueron menos las penqueadas en las calles y toda esa cosa, pero las mayores brutalidades se cometieron prácticamente por los jueces, por el Poder Judicial. Entonces fue, y cuantitativamente lo vimos en la denuncia que acompañamos, fue la instancia gubernamental que más violó derechos humanos en el año 2022. El Poder Judicial. El Poder Judicial. Y cuando ya sucede una cosa así en un país, prácticamente esto no solo lo estamos diciendo nosotros, hoy salió publicada una valoración descarnada que hizo el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos aquí en el país, y todos y cada uno de los representantes de los mecanismos, la presidenta, el vicepresidente, los diferentes relatores del sistema interamericano, todos son unánimes. No vayan a decir que todos están manipulados por el imperialismo para que repitan lo que el imperialismo quiere, nada de eso. Están constatando en el terreno y con los hechos esa realidad. Y lo mismo sucede en el sistema universal de Naciones Unidas, tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en los mismos grupos de trabajo por los procedimientos especiales. Doña Vilma, en el informe ustedes también reflejan el incremento de la violencia hacia la mujer y nombran el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, ¿verdad? Que reportó 67 casos de femicidio. Me llama la atención que también nombran la situación de asesinato que los colonos han asesinado a 64 indios, misquitos y mayagnas, y que estas muertes han quedado en la impunidad. O sea, no hay justicia para las violaciones de derechos de las comunidades indígenas. Sí, vean, no hay justicia ni atención a la situación de las poblaciones indígenas, ni tampoco a la situación de las mujeres. Definitivamente allí nosotros le damos seguimiento y compartimos y tratamos de aprender muchísimo de todo el seguimiento que dan las diferentes organizaciones de mujeres. Para nosotros, como lo mencionamos ahí, citamos textualmente su informe, Católicas por el Derecho a Decidir hacen una cuantificación y un análisis cualitativo de la problemática
que representa el auge, pudiéramos decir, de los femicidios aquí en el país. Igualmente, con lo que pasa en las poblaciones indígenas, también tenemos así como fuente gente que está directamente acompañando en el terreno y algunas otras organizaciones con las que intercambiamos, ¿verdad?, información, y que por el nivel de persecución y de hostigamiento que son víctimas, a veces también no quieren que se les mencione abiertamente o que se les dé abiertamente el crédito, como se lo damos definitivamente, o se lo reconocemos a Católicas por el Derecho a Decidir. Jamás Católica nos ha dicho a nosotros, no digan que yo dije o que nosotros hicimos. Y aquí está toda la información y aquella disposición para tener otro canal de divulgación de lo que ellos hacen. Igual, claro que sí, además que mensualmente hacen un resumen de la situación y lo comparten por las redes sociales. Ahí nos damos cuenta cómo ha sido la situación. Por ejemplo, en este mes de enero ha sido terrorífico, ¿no? Horrible, ya ahorita en solo lo que va de enero se está desbordando. Se está desbordando. Y yo creo que esto no solo lo vemos, bueno, yo no les voy a decir a ustedes mi percepción, cómo voy a poner a hablar de machismo frente a ustedes con más propiedad que ustedes, de ninguna manera, pero no lo atribuyamos solo a eso. Definitivamente hay una causa del contexto político y represivo de que ha impuesto esta dictadura, que está precisamente profundizando esas situaciones que ya eran causa de precisamente la violencia en contra de las mujeres. Y la violencia no la debemos de ver, no se ve solamente como la violencia sexual e intrafamiliar. La mujer es víctima directa de todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en este país. Existe también en derechos humanos aquel concepto, Patricia, que se llama las víctimas escondidas o las víctimas ocultas. Muchas veces nosotros lo tratamos, Patricia, ¿te acordás cuando nos acompañabas en el programa de derechos humanos de las mujeres en el CENIL? Muchas veces aparece como víctima de una violación de derechos humanos el hombre, porque a nombre de él estaba la casa, porque le quitaban el trabajo y eso. Pero ¿quiénes son los que sufren directamente las consecuencias de que a este hombre le hayan quitado su propiedad o su casa? Que lo hayan expulsado de su parcela para poder sembrar frijoles. Definitivamente son las mujeres, son definitivamente los hijos. Y además, no, de ninguna manera, a mí me gusta hacer análisis, no me gusta herir susceptibilidad de los compañeros varones, ¿verdad? Cuando piensan de que cuando uno reivindica un derecho, una realidad, es porque está en competencia con ellos de ninguna manera. Pero las primeras que en cualquier agresión y problema que hay en la calle, en la casa o en el campo, en cualquier lado, son las mujeres. Son las mujeres las que históricamente desarrollaron en Latinoamérica el movimiento de derechos humanos. Fueron las madres siempre adelante, buscando cómo defender a sus hijos, a sus esposos y eso. Entonces, definitivamente no es casualidad en esta política de exterminio que tiene el gobierno que quiera golpear de diferentes formas a las mujeres. Yo me quisiera ir, que también vamos a encontrar muchas mujeres, al tema de la libertad de expresión. Ustedes en el informe le dedican un capítulo completo a la violación a la libertad de expresión. Sí, definitivamente nosotros pensamos que en este momento en Nicaragua, donde todos los espacios están cerrados, el único espacio posible para continuar la defensa de los derechos humanos son los medios de comunicación. No es casualidad de que les hayan tratado de una manera tan brutal, de que los vienen tratando de una manera tan perversa desde 2018. Cuando cerraron a los grandes medios, Confidencial, 100% Noticias, lo que hicieron ahorita con la prensa no tiene nombre.
destruyen prácticamente la prensa, se apropian de la prensa, instalan allí un mamotreto de centro cultural, apresan a su director y exilian. Yo nunca había escuchado en mis 80 y tantos años de que un periódico, para salvar la vida de sus periodistas, haya tenido que exiliar de una sola vez de manera clandestina, pudiéramos decir, a todo un equipo de redacción. De pronto prácticamente los periodistas, hasta sin llevar ropa, se vieron al otro lado porque si no los agarraban. Cuando ya habían agarrado, por ejemplo, a los dos conductores, después que solo porque le dieron cobertura a la expulsión de la monja Marinol y así por el estilo. No es por casualidad que muchas de las plataformas que dan seguimiento a esto, por ejemplo, Voces del Sur, bueno, todos, Artículo 66, Despacho 505, todos los que me pueda acordar, denuncian y hacen estudios y nos han cuantificado la cantidad de violaciones a la libertad de Voces del Sur, creo que es la que hace, cuantifica la cantidad de violaciones a la libertad de expresión que se dan cada mes o cada cierto periodo de tiempo, y cuántos son los periodistas y las periodistas que se han tenido que ir del país, que están, muchos han tenido la posibilidad de seguir ejerciendo su profesión en condiciones difíciles, pero otros no. Otros están haciendo otra cosa. ¿Me entendés? Esa es una agresión que no tiene nombre. No solo te quitan tu libertad, sino que te quitan hasta tu identidad personal. Y esta situación sigue en aumento. Sin embargo, doctora, la ministra de Turismo le dijo recientemente a un periodista español que le entrevistó en la Feria Internacional de Turismo que hubo en Madrid, que los periodistas mentían, que los medios decían mentiras y que toda esa represión que están hablando los medios no es así. Sí, yo leí el reportaje que de esa entrevista a la ministra de Turismo en Madrid. Y estaba definitivamente, indignada por todo lo que se veía, pero además estaba gozando de ver cómo quedó en la más ignorancia, en la más evidencia de mentira, de falsedad, un descuido pero inexplicable. ¿Cómo es posible que ni siquiera supiera? ¿Quién no conoce a Rodríguez Moya aquí en Nicaragua? ¿Cómo es posible que ni siquiera supiera a quién le estaba dando la entrevista? Y estaba invitándolo para venir a conocer Nicaragua cuando se la conoce mejor que ella. Ay, no, yo gocé, leí como 2 veces ese reportaje y tuve vergüenza ajena. Porque lamentablemente no me gusta ver a una mujer del lado que esté, como sea, expuesta a este tipo de situaciones. A este tipo de situaciones verdaderamente lamentable. Pero sí, definitivamente hay mucha expectativa y es real, sobre lo que se puede seguir diciendo, sobre lo que ustedes pueden seguir haciendo y seguir diciendo. No, definitivamente ustedes tienen un reto impresionante y una demanda que se los pedimos todos. No se pueden callar. Imagínate qué sería de nosotros si no existieran estas plataformas, estas iniciativas como la de las comadres, estas posibilidades de que nos encontremos, de podernos prácticamente comunicar. Esta es una alternativa que hemos encontrado los medios de comunicación independiente para poder continuar haciendo comunicación, pues ya sea por radio en línea o por las plataformas digitales, porque ahí nos han dejado sin medios de comunicación análogos. Hemos tenido que salir del país más de 150 periodistas y siguen saliendo, pues, porque en diciembre salió otro
otro puchito, como decimos. Sí. Porque, bueno, la gente ahí va poco a poco ingeniándoselas para sobrevivir. Conozco defensoras, por ejemplo, que se niegan a salir del país porque sienten que su vida está en Nicaragua a pesar de las dificultades que puedan vivir, porque no se sienten. Y la verdad es que estando fuera no es fácil para nadie. La gente cree que lindo, que chiche, como decimos en Buenica, ¿verdad? Incluso hay colegas periodistas que no están ejerciendo la profesión, que han tenido que buscar otras alternativas para poder sobrevivir, porque la gente tiene familia, la gente Sí. tiene gente que depende de ella o de ellos, de ellas, o que Sí, dejaron su familia en el país. Sin embargo, hay un compromiso con informar, con contar lo que está sucediendo realmente en el país, que la gente del norte del país sepa lo que está pasando en el sur, o que la gente del este sepa lo que está pasando también en el oeste. sí, sí, no, definitivamente yo pienso que la situación sería peor y no se da cuenta este régimen que cada vez que expulsa un periodista o que propicia o facilita la decisión que el periodista en medio de su desesperación toma y se va, prácticamente está contribuyendo prácticamente a su propia destrucción, porque esto definitivamente tiene que cambiar. Yo creo que nuestro consuelo no es decir, eso tiene que cambiar, no hay mal que dure 100 años, no. Definitivamente para poder decir eso tenemos que estar haciendo algo diario. Y ese algo lo están haciendo todos y cada uno de ustedes, dentro y fuera de Nicaragua. Doña Vilma Zavala. Y lo que estamos dentro y que todavía nos atrevemos a estas cosas, sabemos que si se lo comentamos a ustedes, que ustedes lo van a divulgar y lo va a saber más gente, y más gente se puede motivar y llamar a la acción. Doña Vilma, en el informe ustedes también recogen lo que dijo el doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH, que cuando presentó el informe anual 2021 expresa su preocupación, ¿verdad?, por la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, y también se refirió a que el 3 de octubre se dictaron medidas provisionales disponiendo la libertad de 45 personas presas políticas que sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y señaló que la Corte ha dictado varias decisiones y declaró al Estado de Nicaragua en situación de desacato ante el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Esto qué significa en buen castellano? Prácticamente es el máximo énfasis, pudiéramos decir, a que puede llegar una declaración o una decisión o resolución del máximo Tribunal de Justicia en materia de derechos humanos que hay en el continente americano. Ya Nicaragua por segunda vez consecutiva es declarado en desacato. Y ahora últimamente lo declararon en desacato permanente. ¿Eso qué significa? Que el caso ya se fue de las manos del sistema de protección de derechos humanos y ya tienen que los estados, ante la Asamblea General del Sistema Interamericano, de la OEA, tomar medidas de carácter político. Por eso fue que no se atreven. Siempre hay ese rejuego y ese intercambio de votos y de abstenciones y de eso, ¿me entendés? Pero aquí prácticamente es un llamado de atención a los estados de su deber de protección. Existe prácticamente en la Carta Interamericana de Derechos Humanos el deber de protección de los estados. Los estados no pueden ser indiferentes y recurrir al principio de no intervención. No, yo no me meto porque que maten 500 allí en la frontera, pero como está al otro lado, ya no me meto, no, de ninguna manera. Los estados tienen el deber de buscar cómo tomar medidas para buscar cómo la situación de represión cese
en un país. ¿Cómo se va a lograr? Definitivamente, yo no quiero crear falsas expectativas y ya, no, definitivamente que no. Ya viste lo que acaba de pasar, ¿verdad? En la CELAC. En la CELAC prácticamente, bueno, fue, no quiero descalificar y descorazonar, pero definitivamente la única voz contundente, la única voz clara y firme fue la del presidente de Chile, del presidente Boric. Después el del Uruguay, un poco dentro de una nebulosa general, una valoración general, bueno, nosotros nos damos por aludido que se está refiriendo a Nicaragua. Pero quien dijo con nombre y apellido y señaló es el presidente Boric, ¿verdad? Entonces, y de allí después, ¿cómo que van a estar queriendo construir un régimen más democrático, sin influencias de lo que ellos llaman el imperialismo y todo lo demás, cuando ese es su comportamiento? ¿Qué expectativas nos podemos hacer de esa CELAC, del próximo periodo de la presidencia pro tempore? Ya saben quién es el presidente pro tempore, que acaba de salir, el señor que vino a bailar, de una de los estados del Caribe, que vino a bailar un 19 de julio en la plaza con la Rosario Murillo y con Daniel Ortega. Hoy salió retratado en grandes risas. Se estará riendo del pueblo de Nicaragua. Yo pienso que va a ser un año más, sí, mientras pase esa presidencia pro tempore de complacencia y de hacerse de la vista gorda en ese espacio. Y por otro lado, siento como a la OEA como un poco estancada. En realidad, los procedimientos establecidos en estos mecanismos están al tope. Entonces, definitivamente, creo que la iniciativa la tenemos nosotros, la debemos de tener nosotros. Y cada día es más difícil hacerlo. Siguen habiendo instancias de derechos humanos en las que tenemos que seguirle el hilo, como la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, que este 2 de febrero va a recibir una delegación de indígenas del Caribe Sur, Rama, Creol, afrodescendiente, sobre el caso de la ley 840 o la famosa ley canalera. Sí, yo sé que esto no está en el informe porque la Corte llamó ahora en el mes de enero a la gente del Caribe, pero obviamente la Corte está poniendo puntos sobre la IE por cuanto el gobierno actual fue el que aprobó la ley 840, la ley 800 y después la ley 840. Sí, fíjate que lo que pasa es que los procedimientos establecidos en el sistema tienen sus límites, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. La última información que tengo así como actualizada, que me la compartió María Luisa Costa, que es la que lleva el caso, es precisamente la demanda contra el Estado de Nicaragua por buscando la derogación de la ley 840, que era precisamente la que actualizaba el canal. Y creo que la audiencia pública sobre este caso en la Corte está para los primeros días, no me acuerdo si es el 2 o el 5 de febrero, que va a haber audiencia en la Corte. Uno de los problemas es que Nicaragua últimamente ya se ha ausentado. Se ausenta, ya no contesta ningún informe, ya no se hace presente en nada. Todavía no ha dejado de presentarse ante las audiencias de la Corte. Siempre ha estado presente, pero no llega, no manda a nadie, sino que pone a la muchachita esa, Procuradora General de la República, a hablar a través de un video grabado que lo mandan desde aquí. No sabemos cómo se va a comportar, ¿verdad? En este caso. De todas maneras, las instancias de las poblaciones indígenas, algunas del norte y otros, por ejemplo, del Caribe Sur, tienen bastantes vinculaciones con organizaciones homólogas fuera de
fuera del país. Y Calpi, a través de María Luisa Costa, es la que acompaña definitivamente este tipo de gestiones de derechos humanos en las instancias donde se puede llegar. Pero fíjate que hablando, esto ya es un poco, no sé si decirle lucular, es un poco analizar, así como les dije que para analizar una situación de derechos humanos no hay que hacerlo de manera abstracta, sino que ubicar esas violaciones dentro del contexto, cuáles son las causas que la producen. Hay que darse cuenta también que el desarrollo jurídico de los derechos humanos, los mecanismos de protección fueron diseñados después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, después donde se han sucedido otra serie de dictaduras de diferentes naturalezas, las dictaduras militares del Cono Sur, dictaduras de políticas de otro tipo. Pero una dictadura como la actual, como la de Daniel Ortega, cuidado que supera, porque ha aprendido, aumentado y corregido todas las situaciones que se viven en Cuba, con todos los agregados de su odio visceral. Aquí yo veo que él tiene como un resentimiento con la gente, es un odio personal a todo el mundo, el que se percibe. Entonces aquí como que no se está persiguiendo a adversarios políticos, sino que se está persiguiendo al que le cae mal a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Entonces tiene un ingrediente distinto, un ingrediente más perverso. Vamos a ver qué pasa con esta audiencia. De todas maneras, es una situación que no se resuelve en una audiencia. Y doña Vilma, lastimosamente el tiempo ya se nos ha terminado, ¿verdad? Teníamos ahí muchas preguntas que hacerle sobre el informe, pero bueno, la gente se lo tendrá que leer porque es difícil que en una hora nos dé para poder abordar todos estos acápites, ¿verdad? Que son muy interesantes, pero vale la pena, como dice usted, leerlo, porque eso es parte de la memoria histórica que va a permitir recordar lo que ha pasado en este país. Doña Vilma, haciendo alusión al tema, ¿cómo podemos hacer la ciudadanía para seguir resistiendo? Que nos regale un mensaje antes de despedirnos. Ay, yo no tengo receta. Quisiera tener una receta para mí misma. ¿Y para no perder la esperanza? No, y para no perder la esperanza es estar haciendo algo siempre. No hay cosa peor que te inmovilice la mente si te inmovilizas el cuerpo. Definitivamente. Entonces hay que estar haciendo y pensando algo siempre para trasladarlo, para transformarlo en acciones y en propuestas. Muchísimas gracias. Tronco mensaje. Hay que mover la mente y el cuerpo. Así es. Bueno, vamos a seguir su consejo, doña Vilma, porque a veces uno se siente así como entre la espada y la pared, que ya no sabemos para dónde coger. No. Muchas gracias, comadre Vilma, una comadre mayor. Mayor por la cantidad de gente que logra reunir, por la cantidad de gente que la escucha, por la cantidad de gente que la quiere tener cerca. Bueno, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad. En realidad, a veces hasta se me olvida cuando estoy con ustedes hablando, se me olvida que deben de estarme oyendo y que puedo estar dando motivos para algo. A veces me siento solamente hablando con ustedes. Se siente en casa. Sin tapujos, como decimos, pero bueno, también es bueno compartir con toda la gente. Aunque claro que sí. Muchas personas nos estaban sintonizando, ahora ya bajó un poquito la audiencia, ¿verdad? Ya van despidiéndose porque bueno, ya vamos terminando. Pero agradecerle a usted y a todas las personas que nos han acompañado desde el inicio hasta el final y a las que también se retiraron a medio camino, pues por sintonizarnos, al igual que las plataformas que hoy nos han acompañado como IP Nicaragua, Onda Local, Agenda Propia, La Lupa, Galería New, República 18. Intertextual.
Intertextual, que es la última que se nos anexó. Y bueno, también este programa ha sido transmitido por el CENID, por su plataforma del CENID, por Twitter, así que agradecemos también a la audiencia del CENID por habernos acompañado y que esperamos pues que si tienen dudas, preguntas, pues ahí nos las escriban ya sea en Facebook o en YouTube y seguramente que ahí doña Vilma con gusto va a contestar cualquier inquietud. Y seguramente la comadre mayor va a volver a las comadres. Claro que sí. Esperamos contar con usted en otro programa, doña Vilma. Cómo no, muchísimas gracias, y con alguna otra de las colegas del CENID, que sí, definitivamente, fíjense que la gran mayoría somos mujeres, ¿verdad? Entonces, como que las mujeres nos tomamos el CENID. Y por eso, entre todas y todos, decimos, somos el CENID, y aquí estamos con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias y que tengan mucho éxito y un excelente fin de semana. Nos despedimos. Nos vemos, comadre. Vamos a ver si nos dejan. Adiós, comadres. Sí. Las comadres nos juntamos para trenzar lazos de afecto, experiencias y sabiduría. Nos juntamos para rescatar la memoria de nuestras ancestras. Nos juntamos para politizar y colectivizar las problemáticas que nos atañen a las mujeres. Nos juntamos para tomar la palabra y poner en valor nuestras voces y ser eco de aquellas que pretenden invisibilizar. Sí, somos buenas comadres. Somos buenas comadres porque somos mujeres sororas. Lo que hacemos con las comadres es reivindicar esta palabra. Esto ha sido Las Comadres. Te invitamos a sintonizarnos en nuestras redes sociales todos los jueves a las 2 de la tarde.